Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más les habla su hermano y amigo David Guerrero. En esta nueva oportunidad que el Señor me da, traigo una palabra la cual he titulado: Si oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vemos a través de la historia de que tomamos decisiones y estas decisiones traerán frutos buenos o frutos malos. Y muchas de nuestras decisiones son equivocadas y tenemos que pagar las consecuencias de nuestras equivocaciones. Pero también en muchas ocasiones que hemos errado al tomar una decisión, no solamente sufrimos las consecuencias nosotros, sino también quienes nos rodean. Sufren las consecuencias la familia, la esposa o el esposo, los hijos. Consecuencias a causa de nuestras malas decisiones. Hoy quiero introducirte a través de la palabra de Dios a que tomes las mejores decisiones en tu vida. Hay que tomar decisiones sin ser egoístas, decisiones que sean de bendición propia, pero también decisiones que sean de bendición para los que nos rodean. Tomar decisiones que sean de bendición para toda la familia, para todos aquellos que nos aman. Vemos con mucha tristeza y con mucho dolor cómo jóvenes universitarios que están a las puertas de terminar sus estudios aceptan la invitación a consumir drogas y allí se trunca el anhelo de unos padres de ver a su hijo hecho profesional. Pero también el dolor de unos padres de ver a un hijo caer en la drogadicción. Es una decisión personal de ese joven, pero ¿cómo afecta a la familia? Es una mala decisión que tomó este estudiante universitario, pero no solamente le afectó a él, sino a sus padres y a toda su familia. O aquella persona muy brillante que tomó la decisión de tomar algo que no le pertenece y que hoy por hoy está en la cárcel. Fue una decisión muy personal de esta persona, pero ¿será que a su familia no le duele al verlo en la cárcel? ¿A su esposa o a su esposo no le duele verlo en la cárcel? ¿Qué te quiero dejar claro con esto? De que nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, traen consecuencia también para las personas que nos aman. Traen consecuencias para la familia. No solamente consecuencias de tristeza y dolor nuestro, sino también para aquellos que nos rodean. Quiero compartirte el primer texto bíblico que está en el libro de Hebreos capítulo 3, a partir del versículo número 7. Dice así la preciosa palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron
y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes no entraron en su reposo? Aquellos que no le obedecieron. ¿Eres tú de los que obedeces la palabra de Dios? ¿O eres tú de los que desobedecen la palabra de Dios? Debemos mirarnos hacia nosotros mismos, mirar nuestro interior, mirar si actuamos bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestra propia sabiduría o bajo nuestro propio conocimiento. Mirar si nuestro actuar es egoísta o es íntegro. Pues tus decisiones no solamente te afectan a ti, sino que también afectan a tu familia, afectan a los que te rodean, afectas a los que te aman, a los que te estiman y te aprecian. Por eso hoy la invitación es, no endurezcas tu corazón al escuchar la voz del Señor tu Dios. Toma la decisión de escucharlo y obedecer su palabra, porque si pensamos, ¿quiénes no entraron en el reposo del Señor? Aquellos que lo desobedecieron. Amén. Hay una historia muy conocida por todo el pueblo de Dios y aún por los no creyentes, que empieza en el capítulo número 5 del libro de Éxodo, cuando el Señor, por medio de Moisés y de Aarón, le piden a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Y este hombre se negó. En este capítulo 5 leemos que el Señor dio a Faraón la oportunidad de permitir que los hijos de Israel se fueran sin problemas, mas éste se negó a hacerlo. Pero en Éxodo 7 comenzamos a leer sobre una serie de confrontaciones que Moisés y Aarón tuvieron con Faraón. Ellos le pidieron que permitiera que los israelitas se fueran de Egipto y le aseguraron que si no lo hacía, Dios demostraría su poder trayendo plagas o graves problemas sobre el país. Como consecuencia, a las señales que Dios envió, se conoce como las plagas de Egipto. Las plagas que están registradas en Éxodo 7 hasta Éxodo 10.
Allí quedan registradas las primeras 9 plagas. Pero en los capítulos del 11 al 13 viene la 10ª plaga, la más dolorosa. Pero a raíz de esta 10ª plaga, entonces fue que Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Pero miramos desde la primera plaga las consecuencias de la desobediencia de este Faraón. No solamente le afectaron a él, afectaron a todo Egipto. Las consecuencias de cada una de estas plagas era ir destruyendo poco a poco un país. Las consecuencias de tu desobediencia poco a poco destruye un hogar. Las consecuencias de tu desobediencia poco a poco destruye una familia. Las consecuencias de tu desobediencia poco a poco destruyen tus sueños. Por eso hoy, una vez más, te digo, no endurezcas tu corazón al escuchar la voz del Señor tu Dios. Al Señor lo escuchamos y le obedecemos. Miramos cómo a través de cada plaga de estas, el corazón de Faraón se endurecía más y más. ¿Será que es necesario que sobre tu vida recaiga la ira de Dios para reconocer su poder, para reconocer su gloria, para reconocer su señorío, para reconocer que es el único Dios verdadero? No esperemos sufrir las consecuencias para obedecer a Dios. No esperemos vivir las consecuencias para aceptar que nos equivocamos. No esperemos a recibir el castigo de Dios para entonces querer enmendar nuestras vidas. La invitación es a escuchar a Dios y a obedecerle, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Será de que Dios no tenía el poder para destruir a Faraón desde el primer momento, desde el primer encuentro que Moisés y Aarón tuvieron con él? Claro que sí lo tenía. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos da la oportunidad de que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos da la oportunidad de que tú y yo nos arrepintamos de nuestras malas decisiones. Nos da la oportunidad de que tú y yo volvamos a Él. Pero Dios en su infinita misericordia permite que tú y yo aprendamos la lección. Pero no esperemos a que paguemos las consecuencias para entonces ver de que Dios nos ama. Porque Dios al que ama, castiga. Amén. Dios tiene un gran propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo? Que tú y yo nos volvamos a Él. Que tú y yo regresemos a Él. Ese es el gran propósito de Dios. ¿Sí? Suena increíble, pero ese es el propósito de Dios. Que todos nos volvamos a Él. No esperemos 9 demostraciones del poder de Dios para volvernos a Él. Y aún peor, no esperemos la 10ª demostración del poder de Dios para poder llegar a Él.
Faraón necesitó de 10 demostraciones del poder de Dios, no solamente sobre su vida, sino sobre todo el país, para reconocer el poder de Dios. Pero cuando lo hizo, ya fue demasiado tarde. Y hoy te digo, amado amigo, tus decisiones no solamente te afectan a ti, afectan a tu familia, afectan a todos los que te rodean. En Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miramos aquí las palabras de un hombre con un corazón endurecido, las palabras de un hombre que no escucha la voz de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y esta es la triste expresión que hoy por hoy escuchamos de muchos hombres y de muchas mujeres. ¿Y quién es Jehová para que yo escuche su voz? Algo doloroso y triste. Que no entendamos que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que es el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Pero empiezan a suceder los castigos o las plagas, y este hombre cada vez más endurecía su corazón, a tal punto que teniendo la oportunidad de que Moisés orara a Dios y perdonara una de estas plagas, como lo está escrito en el libro de Éxodo capítulo 5, verso 9, este hombre, Moisés le dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. No aplaces el perdón que Dios te brinda. Si Dios te quiere perdonar en el día de hoy, acepta ese perdón en el día de hoy. No lo aplaces para mañana. Hay un dicho muy reconocido que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y así se siguen sucediendo una y otra plaga y otra plaga y otra plaga. Pero aún así este hombre endurecía más y más su corazón. Y Dios te dice hoy, quita de ti el pecado, quita de ti la maldad, quita de ti la iniquidad. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que quitemos de nosotros todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Cuando hagamos eso, recibiremos el perdón de Dios, recibiremos su amor, recibiremos su gracia, pero sobre todo recibiremos la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere ofrecerte a ti hoy. Que dejes ir todo aquello que hasta hoy has cometido. Que dejes ir la vida vieja.
que dejes ir todo aquello que no le agrada a Dios y que vivas una vida nueva en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios desea para ti y para mí, que vivamos una vida nueva en Cristo Jesús, creyendo de que si tú y yo nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Y seremos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, hombres y mujeres llenos del amor de Dios, hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios. Tus decisiones no solamente te afectan a ti, afectan a tu familia, afectan tu hogar, tu matrimonio. No sigamos siendo egoístas con aquellas personas que nos aman, que nos aprecian y que sufren al vernos sufrir a nosotros. Este hombre se mantuvo con el corazón endurecido hasta el último momento. Y fue tanto su endurecimiento de corazón que no se daba cuenta que por cada plaga que pasaba sobre Egipto, Egipto iba siendo destruido cada vez más. En el versículo 15 leemos lo siguiente: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Miramos cada actuar de Faraón, cómo Dios obraba, mostrando su poder, mostrando su gloria, y que poco a poco Egipto iba siendo destruido. Y el único que no se daba cuenta de esto era Faraón. Ya todos sus siervos se habían percatado de la grande destrucción por la cual estaba pasando Egipto. Y así, amado amigo, tu familia, cuando tú tomas decisiones equivocadas, tu familia sufre de ver cómo poco a poco tú te destruyes, de ver cómo poco a poco tú vas bajando a los abismos. Pero el único que no se da cuenta de eso eres tú. Miramos en el versículo número 7. Dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Es decir, todos se daban cuenta de la destrucción del país menos Faraón. De la misma manera, aquel hombre, aquella mujer pecadora, no se da cuenta de cómo poco a poco va destruyendo su vida a causa del pecado. Pero aquella persona que te ama, que te aprecia, que te estima, que está a tu lado, esa sí se da cuenta y sufre ver cómo tú te destruyes poco a poco. Por eso, amado amigo, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Fueron 10 plagas que sufrió Egipto, pero a ti y a mí el Señor nos dejó 10 mandamientos que cumplir. Es tu decisión
y es mi decisión, es nuestra decisión la que traerá bendición o traerá consecuencias que lamentar. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero que esta palabra te haga reflexionar y te lleve a tomar las mejores decisiones en tu vida. Si Dios me lo permite, nos volveremos a encontrar en el día de mañana, si es así la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.